Programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión pues vamos con un tema que pues estaba cocinando en serio desde principios de este año. De hecho fue desde el 20 de enero de 2025 cuando por parte del gobierno de los Estados Unidos se emite una orden ejecutiva para que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y otras dependencias de dicho gobierno señalaran o designaran a ciertos cárteles del narcotráfico mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras. Esto pues se advirtió desde el inicio de este año por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de lo que esto podía implicar. Fue en febrero de este año cuando finalmente salió una lista de cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras. Y bueno, ya vimos las consecuencias para el resto del país de lo que puede implicar esto cuando se señalan a 2 bancos y a una casa de bolsa como entidades implicadas en el lavado de dinero relacionadas con las actividades de estos cárteles y todo lo que esto puede implicar. Entonces, es precisamente el tema de hoy, ver qué implicaciones financieras e implicaciones en general para todo el público, no nada más para los bancos o la casa de bolsa que se vieron implicados, qué puede generar todo esto para su público, para sus clientes en general, y ver cómo nos va a afectar económicamente al país en su conjunto, a la actividad económica en su conjunto, no nada más al sistema financiero, cómo puede pues cambiar nuestra forma de hacer negocios o cómo tendría que cambiar nuestra forma de hacer negocios para evitar tener este tipo de problemas. Y bueno, pues precisamente el tema de hoy es cárteles terroristas, implicaciones financieras, y pues ya saben, nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, va a obsequiar 4 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal, 2 a las personas que respondan en el transcurso de este programa por vía telefónica, la pregunta que les vamos a hacer durante el mismo, y 2 para las personas que contesten también correctamente a través de redes sociales a la pregunta que haremos en el transcurso de este programa. Pero antes de presentarle a nuestros invitados, vamos a hacer una pausa para entrar en contexto y después iniciamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cárteles terroristas, implicaciones financieras. El financiamiento al terrorismo se define como la obtención y uso de fondos monetarios para financiar, directa o indirectamente, actos terroristas. Junto con el lavado de dinero y la proliferación de armas de destrucción masiva, forman parte de una de las principales prioridades a nivel mundial al poner en riesgo la paz y la seguridad internacional debido a su impacto negativo en la integridad y estabilidad de los sistemas financieros. En nuestro país no han existido grupos terroristas que busquen atentar contra intereses nacionales o extranjeros desde el territorio nacional. Sin embargo, en enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
La designación unilateral presenta una discrecionalidad que amplía el rango de conductas que podrían considerarse dentro del financiamiento al terrorismo. Los principales riesgos inherentes de esta discrecionalidad se presentan en el ámbito comercial y financiero debido a que cualquier individuo, organización, empresa o institución bancaria que consciente o inconscientemente se encuentre vinculado a dichos cárteles puede ser objeto de sanciones, por lo que nuestro país podría enfrentar revisiones más estrictas en aduanas extranjeras y retrasos o bloqueos de mercancías que se traducen en el aumento de sus costos operativos. Nuestro gobierno presentó un rechazo categórico a esta designación y ha trabajado en la aplicación de medidas proactivas para fortalecer sus sistemas de prevención de lavado al terrorismo y financiamiento al terrorismo, gracias a su integración al organismo multilateral especializado en la prevención y combate de dichos hechos ilícitos, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, en 2006. Con esta integración se estableció la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, UIF, encargada de emitir disposiciones en materia de prevención de dichos actos, además de penalizarlos conforme a los más altos estándares internacionales. Fuentes: Cámara de Diputados y Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. Cuentas claras. Pues ya estamos de regreso y les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy en orden de presentación, la doctora Nitzia Vázquez Carrillo. Doctora, bienvenida, esta es su casa. Gracias, ya le hemos invitado últimamente de manera continua, la verdad es que siempre es un gusto y qué bueno que esté con nosotros y un agradecimiento siempre por parte de nuestra facultad por el apoyo para la realización de este programa. Al contrario. La doctora es licenciada en Contaduría, maestra en Economía, doctora en Economía, todo por la Universidad Nacional Autónoma de México, con postdoctorado en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación, catedrática en la Facultad de Contaduría y en la Facultad de Economía de nuestra institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, galardonada con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Ciencias Económico-Administrativas 2023. Pues nuevamente gracias. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, él es presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, pues que decíamos precisamente al inicio de este programa que pues el tomar este tema, porque nosotros hacemos programación semestral, pues fue derivado de una nota que ustedes publicaron a principios de año señalando la importancia de lo que implicaba esta designación de organizaciones como organizaciones terroristas a ciertos cárteles del narcotráfico, ¿no? Sí. Pues nuevamente gracias y gracias al IMEF por el apoyo para la realización de este programa. Pues si les parece, iniciamos. Licenciado, empezamos si quiere, no sé cómo quiere que le diga, empezamos con la publicación de enero. ¿Qué implicó? ¿Por qué empezamos con enero con esto? El 20 de enero, como bien apuntaste al principio, se firmó la orden ejecutiva para designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas. No se habían nombrado en ese momento porque hay un proceso legislativo que se tiene y administrativo que se tiene que seguir en Estados Unidos. Pero a la hora de que se firmó la orden, algunos de nosotros que formamos parte del IMEF hemos tenido la experiencia de trabajar en otras latitudes y estar expuestos a esta clase de regulaciones que son muy estrictas y las sanciones son muy fuertes y pueden acabar con negocios, ¿no? Y desde entonces en el IMEF empezamos a mencionar que esto no era una noticia positiva en México. Si recuerdo bien, el primer comunicado que sacamos, cuando todavía no se nombraban las organizaciones, pensábamos que había un espacio para que el gobierno mexicano pudiera convencer al gobierno americano de no nombrarlos, pero en febrero salió la lista y eso es lo que echó a andar la máquina, ¿no? Pasa el tiempo, no se escucha mucho. Si tú entras a la lista de l'OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, empiezas a ver cómo se empieza a alimentar la lista de
las personas listadas como relacionadas al terrorismo. En esa lista hay como 950 relacionadas al lavado de dinero, pero empieza a alimentarse específicamente la lista de las relacionadas al terrorismo. Y esa es una lista que vamos a tener que estar viendo constantemente en México, todos los negocios, para verificar que no tenemos a una parte relacionada a nuestro negocio listada ahí, porque si no, sí pudiéramos ser sancionados desde allá. ¿Esta lista dónde la consultamos? En el sitio de la OFAC. ¿LOFAC? OFAC. O-F-A-C. Ajá. Sí. Hay dos órganos del Departamento de Tesoro que vigilan las operaciones ilícitas. La OFAC, que está particularmente dirigida al terrorismo, y el FinCEN, que es el de crímenes financieros, que fue la que sancionó la semana pasada a los bancos mexicanos. Las sanciones más fuertes en cuanto a monto y congelamiento de activos vienen de OFAC. Y ahí está específicamente ya listada todas las entidades y personas que están ligadas a organizaciones terroristas. Entonces es una lista que tenemos que estar consultando, sobre todo quien tiene, bueno, en general, porque puede ser cualquier empresa, aunque sean operaciones aquí en territorio nacional, con esas empresas, pues vamos a tener problemas, ¿no? Definitivamente, y empresas que tú y yo podemos estar utilizando todos los días, como una empresa telefónica, puede estar alimentando financieramente a uno de estos grupos criminales sin darse cuenta, porque no tiene los filtros indicados para poderlos alertar de esto. Pues eso suena muy, muy grave. Entonces, en enero emiten la orden ejecutiva, en febrero hacen la lista, creo que fueron 6 cárteles inicialmente, y fue en junio cuando ya se van sobre 2 bancos y una casa de bolsa en particular. Pero eso no significa que sean los únicos que se vean afectados por esta designación, ¿no? No, y tenemos que ponernos a pensar, ya habíamos comentado antes del programa, que el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Doméstica de Estados Unidos, calcula que cada año se transfieren $30,000 millones de procedencia ilícita de Estados Unidos a México por distintas vías. Es lógico pensar que un porcentaje, aunque sea pequeño, son volúmenes grandes, puede entrar al sistema bancario. Pero eso puede ser solamente lavado de dinero. Hay que fijarse particularmente que está ligado a los cárteles que están designados como organizaciones terroristas, porque ahí las sanciones son más fuertes. Por lo general, por lavado de dinero son multas, algunas muy importantes, como ya la hemos tenido en México, pero no queremos que OFAC nos esté sancionando a ninguna institución en México, porque ahí sí puede hablarse ya de congelamiento de activos y prohibición de llevar a cabo actividades en nuestro país o en alguna región de México. O sea, podría llegar el alcance podría llegar a evitar la actividad económica dentro de México, a pesar de que es una institución financiera, una institución del gobierno estadounidense. No le pueden prohibir a las empresas mexicanas que operen dentro de México, pero sí le pueden prohibir a empresas americanas que dejen de operar en ciertas regiones. Por ejemplo, Walmart es una persona, se cataloga en inglés como US person, una persona domiciliada en Estados Unidos, directa o indirectamente. Podrían decirle, por un ejemplo que estoy dando hipotético, Walmart tienes prohibido operar en el estado de Sinaloa. No solamente dañas a Walmart, dañas a toda la gente que va de compras a Walmart y dañas la economía local de Sinaloa. Entonces es muy importante que estas empresas tengan estos controles, estos filtros para que tengan mucho cuidado de que no estén dejando entrar a estas personas dentro de su red de negocios. Y algo muy, muy importante, la autoridad americana, cuando ve que pones filtros, que entrenas constantemente a tu gente y que tienes seguimiento a todas estos controles que implementaste, a veces no son insuficientes para evitar que alguien malo se te cuele. Claro. Pero son atenuantes. Si se lo demuestras que todo eso lo hiciste, son atenuantes y la sanción puede ser menor. Si no haces nada, la sanción sí va a ser muy grave. Que bueno, en nuestro país también tenemos legislación similar. Tenemos el Código Penal, donde hay una reducción de penas si se comprueba, porque ya hay delitos también por parte de las personas morales que también pueden cometer delitos. Y si se comprueba que hay un sistema dentro de la empresa para evitar la comisión del delito,
viene una reducción de penas, o también en multas de carácter administrativo, también hay una reducción de multas y se comprueba que había un sistema dentro de la empresa, había controles para evitar cometer esos ilícitos y que de alguna manera pues sí se trató de no caer en la conducta delictiva o en la sanción administrativa, ¿no? Pero obviamente esto pues no se le ha hecho mucho caso hasta un año o dos para acá, que es cuando se habla ya de la toma de medidas en materia de control interno, lo que se llama el sistema de gestión de riesgos, el compliance, que no me gusta utilizar el término, pero bueno, a final de cuentas que se habla de que esto se tiene que aplicar e implementar en todas las organizaciones, ¿no? Sí. Uh-huh. Doctora, parece raro así, que fuera un organismo del extranjero el que pueda sancionar a empresas mexicanas. Bueno, ya lo vimos que lo puede hacer hasta de manera práctica a través de sus entidades domiciliadas allá en Estados Unidos. Pero hablando particularmente del tema de los bancos y la casa de bolsa, ¿por qué? Puede ser una pregunta muy válida del público. ¿Cómo puede ser que puedan afectar la actividad económica de estas instituciones financieras mexicanas, una institución que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Sí, depende del Departamento del Tesoro, pero la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es miembro de FinCEN. O sea, FinCEN además agrupa a 170 unidades de inteligencia financiera. Y esa agrupación lo que significa es precisamente te doy a conocer estas operaciones que yo he estado registrando en el caso de CI Banco y en el caso de Intercam. Específicamente son transacciones para empresas chinas con alguna triangulación que supuestamente podrían estarse utilizando esa compra para convertirla en droga. Y eso es a partir del acto de la ley fentanilo en Estados Unidos. Ahora, en el caso de Vector es por facilitar, eso señala la observación, facilitar transferencias con un cártel en particular que ya fue dictaminado, digamos, allá como organización terrorista. Entonces le manda esta información, esta observación, para que justamente la autoridad aquí, mexicana, pues actúe en términos de seguir la investigación de esas observaciones que te está mandando FinCEN. Y la reacción de la autoridad mexicana fue el 26 de junio, intervenir administrativamente primero a los bancos y enseguida al siguiente día a la casa de bolsa. Esa investigación puede derivar, como ya lo comentó Mauricio, en simplemente multas, porque efectivamente tienes tu sistema de control interno. Además, ese compliance en los bancos está también ligado a los acuerdos de Basilea emitidos por el BIS. Y finalmente, también tienen que cumplimentar toda la ley o la normatividad para prevenir el lavado de dinero, prevención al financiamiento al terrorismo aquí en México. Si se da así, puede ser solo multa, como en el caso de HSBC, o puede llevar a retirarles la autorización. Eso simplemente ahorita la intervención implica que su consejo de administración ya no es de ellos, sino que lo está llevando la Comisión Nacional Bancaria de Valores a partir de designar a un representante, un interventor, así es. Ajá. O sea, hasta ahorita los bancos y la casa de bolsa siguen funcionando aparentemente de manera normal, pero ya no controlados por el Consejo de Administración. Así es, y pues obviamente sí han tenido afectaciones, pues se les ha retirado de manera principal el 21 de julio se van a quedar sin posibilidad de realizar transferencias con instituciones en Estados Unidos, pero además pues aquí por ejemplo Visa ya le retiró su comisión, digamos su trato, algunos fideicomisos ya se retiraron de los dos principales bancos y otras empresas, clientes, personas físicas y personas morales están diciendo yo llevo mi negocio a otro lado, llevo mi cuenta a otro lado. Y eso fundamentalmente responde ahorita, en ese momento, pues al riesgo reputacional, porque claro, si te están ligando a posible lavado de dinero o a posibles cárteles, organizaciones terroristas, pues yo tengo que también ver si mi negocio sigue ahí o me lo llevo a otra parte. Pues eso es muy difícil, ¿no? Para estas instituciones del sistema financiero, porque el negocio se les acaba pues prácticamente
pues, casi de un día para otro, ¿no? En menos de un mes puede ser que estas empresas se vengan para abajo, y aun cuando les quitaran el marcaje y las liberaran, va a ser muy difícil que retomen el rumbo económico que llevaban, ¿no? En el caso de Intercam y de CI Banco, al igual que otras instituciones que tenemos en México, cuando menos 2/3 partes de su ingreso vienen de cambios. Ya no pueden operar cambios. Entonces, la mayoría de sus ingresos ya se acabó. Y ahora están perdiendo el negocio fiduciario. Sí. Es muy difícil que estas empresas puedan sobrevivir en el mediano plazo. Ahora es respecto a operaciones pasadas. Sí. Digamos, la designación por parte del gobierno estadounidense respecto a las organizaciones, a los cárteles, que se considera como terroristas, la saca en febrero de 2025. Pero estas operaciones no se dieron una vez que ya hubo la advertencia, la designación. En este caso, ¿qué pueden hacer las instituciones? Sí, obviamente tienen controles y demás, pero si se les fueron algunas o muchas operaciones con empresas que posteriormente pasan este tipo de listas negras, ¿qué pueden hacer en este caso, no? Usualmente, partamos primero, muchas de estas operaciones, sobre todo las grandes, vinieron por empleados corruptos dentro de las instituciones, que los filtros no recogieron esas operaciones a tiempo. Algunas de estas operaciones datan de 2012, 2013. Se nota que los alertaron y endurecieron sus filtros para evitar que eso sucediera, pero luego siguieron operaciones muy pequeñas y sobre todo relacionadas con entidades que pudieran estar relacionadas con el tráfico de precursores del fentanilo que vienen de China. Esos filtros no se aplicaron a tiempo. Y es muy importante decir que cuando inicia una de estas investigaciones por parte de alguno de estos organismos americanos, la investigación lleva un par de años y después te contactan como organización y te contactan como autoridad mexicana para decir, está en proceso esta investigación, y les dan oportunidad de que presenten sus filtros, que presenten sus controles y que puedan defenderse antes de que dictaminen si son culpables o no, o si hay sanción o no. Lo más probable es que estas cosas siguieron su curso en el último año y medio, y culminaron con la sanción de la semana pasada. Esto significaría entonces que, independientemente de que la designación de los cárteles como terroristas se fue en febrero, ya había un señalamiento sobre las operaciones de ciertas empresas que giraban, cuya actividad giraba en torno a estos cárteles, y les advirtieron a las empresas, a CI Banco, a Intercam, etcétera, oye, está esto, y no se atendió en tiempo, aparentemente. Sí, o su respuesta no fue satisfactoria para poder evitar una sanción. Ellos dan la oportunidad de demostrar lo que estás haciendo para que se puedan activar los atenuantes. Pero si no son suficientes tus acciones, entonces... ¿Y eso es del banco directamente con la organización del Estado estadounidense, o es a través de la UIF? Mira, ahí tenemos un vacío legal y regulatorio en México. Y lo tenemos con lo que se acaba de aprobar la semana pasada. Quitaron completa referencia al financiamiento al terrorismo. ¿En cuál? ¿En la ley de...? El antilavado, la ley que se acaba de aprobar la semana que pasada. se acaba de modificar. Y si tú ves el nombre de la ley, te habla para prevenir operaciones de recursos de origen ilícito. De procedencia ilícita. Pero el financiamiento del terrorismo es el destino de los recursos. Está tipificado el delito en y puede el haber Código Penal, ¿no? recursos lícitos, recursos legales que alimentan el terrorismo. Entonces tenemos ahorita un vacío en la misma ley, y por ende lo tenemos en las regulaciones, en donde, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una entidad mexicana detecta que tiene a alguien en uno de los listados negros de Estados Unidos. Lo reporta la UIF, lo reporta la comisión, pero no hay nada que obligue a la UIF o a la comisión a reportarlo a FinCEN o a FAC. No, nosotros asumimos que lo hacen, pero no hay nada que los obligue. Y no hay nada que los obligue a buscar la manera de solucionar esas faltas antes de caer en una sanción que ponga en juego la permanencia de los negocios en México. Y no es la permanencia de ese negocio en particular,
es lo que gira en torno a ese negocio en particular, ¿no? Entendería que si este negocio es catalogado como coadyuvante para operaciones de terrorismo, pues toda la actividad económica, los proveedores, los clientes que giran en torno a él podrían verse absorbidos por esta situación, ¿no? Como está sucediendo ahora, ¿no? Ajá. En este caso, ¿cuáles serían hablando otra vez del tema en particular de los bancos y la casa de bolsa? Bueno, ya se vieron intervenidos, pero ¿qué pasaría si la gente no llega a sacar su dinero y el problema se extiende, o sea, se complica más todavía después del 21 de julio, que es el plazo que le dio el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Claro, ahí hay que considerar la naturaleza, digamos, de estas organizaciones. En el caso de los bancos, se cuenta en México con un seguro de depósito manejado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAF. Entonces, en un evento, vamos a decirlo, catastrófico, en donde le van a quitar la autorización a esos bancos y determinan desaparecer, inmediatamente el IPAF tiene que intervenir y lo que se procede a hacer es saber de todos los depósitos, las cuentas de captación. A cada cliente tiene una protección de hasta 400,000 UDIs, que son más de 3 millones de pesos actualmente, a la fecha del valor de la UDI, donde se determina la liquidación del banco y se procede al pago de los recursos a cada uno de ellos. Si yo soy depositante, si tengo ahí mis recursos como persona física o como persona moral, pues lo conveniente siempre es pensar que en la diversificación y no tener más allá del monto del seguro de depósito para que no me vea afectado por esta circunstancia que, digamos, ya tiene algún anuncio o por algún otro evento en algún otro banco. En el caso de la casa de bolsa, lo que procedería es que los contratos de intermediación bursátil se tienen que cancelar, pero finalmente los activos, si yo tuviera en mi portafolio activos, ese activo yo lo sigo teniendo, porque mi posición está en el sistema de pagos. El sistema de pagos para esas cosas se llama DALI y se maneja con el SD Indeval. Entonces las posiciones ahí están, pero lo que van a tener que mutar es el contrato de intermediación bursátil. Ahí no hay seguro de depósito, entonces pues sí, se podría pensar, tanto personas físicas como personas morales, bueno, pues llevarme mi portafolio a otro lado, a otro intermediario bursátil. Sin embargo, con eso no quiero decir ni lo quiero aconsejar en este momento, ya vayan y saquen sus portafolios de Vector, ¿no? No estamos en ese momento, pero podrían hacer alguna planeación y considerando que son uno cuentas bancarias y en otro la respectiva intermediación bursátil. En el caso de los créditos, por ejemplo, si me dieron un financiamiento, pues el IPAF en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores va a tomar esa cartera de crédito y esa cartera de crédito pues va a seguir su curso, o sea, yo voy a tener que seguir pagando ese financiamiento, nada más que después se va a determinar esa cartera de crédito quién se la queda. En algún momento eso ha sucedido en México y la cartera de crédito de un banco como FAMSA pues pasó en parte en su momento lo que fue banco, lo que es banco en bursa, lo absorbió. Entonces, bueno, depende de la naturaleza, ¿no? Pero si no tengo otra cuenta bancaria, por ejemplo, pues sí me voy a ver afectado de aquí a que saco otra cuenta bancaria, que ahora para personas morales incluso se requiere un periodo de 3 a 5 días hábiles, porque me van a hacer una investigación. Una parte de esta normativa nueva en materia de lavado de dinero y cumplimiento es que los bancos tienen que verificar a sus clientes, identificarlos, tráeme el acta constitutiva, voy a ver los folios, voy a identificar a los socios y ese proceso pues puede impedirme llevar a cabo, pues no sé, la liquidación de mis pagos, la recepción de pagos, entre otros elementos. También se hablaría del congelamiento de activos, ¿no? En Estados Unidos de estas instituciones. Sí, todavía no se llega a ese punto. Y yo creo que no vamos a llegar a ese punto, ¿no? El tema ahora va a ser, y qué bueno que tocaste el tema de Banco FAMSA, porque aun cuando tienes protección por estos 3.4 millones de pesos, hay gente que deposita cantidades mayores. Esos sí están en una situación difícil en este momento, porque en el caso de FAMSA hubo gente que tenía 20, 30, 40 millones de pesos y nada más le pagaron 3. Esos son los que tienen ahorita el mayor problema en depósitos directos, ¿no? O si compraron deuda de la institución bancaria.
Y yo creo que esos depositantes van a tener que hablarle a un abogado para ver cómo pueden recuperar algo más allá de ese monto, ¿no? Es un tema difícil porque ya hoy se están poniendo las soluciones para poder evitar un deterioro adicional que pueda llevarnos a un congelamiento de activos, pero esto sigue siendo muy dinámico, no porque sucedió con 3 instituciones, el resto del sistema bancario está exento de esto. Tienen que implementarse estos controles, sobre todo en los bancos medianos y pequeños, que no están acostumbrados a trabajar con este tipo de entidades en otras jurisdicciones. Porque si tú haces una transferencia bancaria a Estados Unidos, pues ya estás tocando el sistema financiero americano y ya te pueden sancionar. En el caso, por ejemplo, uno muy sonado de una cementera que trabajó en Siria, los agarraron porque utilizó el servidor de correo electrónico que estaba domiciliado en Estados Unidos. Entonces, es imposible desconectarse en una economía globalizada en este momento y por eso tenemos que trabajar para tener estos filtros y controles a la altura de lo que se espera ya. Ajá. Entonces, estamos hablando ahorita pues del lavado de dinero, en particular del sistema financiero, pero esto va más allá del lavado de dinero. Obviamente sí es importante, ya mencionaste por ejemplo el tema de la reciente reforma a la ley antilavado, pero se quedó corta en este sentido, y es que casi se dio al mismo tiempo la reforma que la designación de los bancos como empresas que habían apoyado el lavado de dinero de estos cárteles. En este sentido también se creó la dirección especializada en operaciones delictivas dependiente de la UIF, ¿no? en Hacienda. Digo, no sé realmente cuál sea la función o cuál sea el motivo de la creación de esta, o si ya les está preocupando y ya están por lo menos separando esa actividad para dentro de la misma Hacienda que sea otra dependencia a la que lo lleve directamente, y probablemente vayan a hacer una legislación a modo para estos temas del terrorismo, y por eso pudieran haber separado lo del lavado de dinero. No hay señales de eso, no hay información. Digo, estamos especulando simplemente, pero no se ve que esto vaya a ser así, o no se ha hablado, sí. No se ha mencionado para nada de esto, ¿no? El dictamen que se presentó para la ley que se aprobó la semana pasada, sí contemplaba muchos de estos factores, pero en el momento de la votación, una senadora retiró toda la referencia al terrorismo. ¿Por qué? No sabemos. Decía que ya era redundante, pero no es redundante porque el financiamiento del terrorismo implica filtros al destino, ¿sí? Porque pueden ser de origen legal los recursos. Y hay un vacío de parte de la ley, y espero que las leyes secundarias cubran ese vacío y las reglas a las instituciones bancarias y al resto de las empresas puedan implementarse para incluirlo. O sea, si se eliminó, por lo menos esperaríamos que hubiera una legislación específica o complementaria en este sentido, que atendiera el tema específico del terrorismo, sí, por todas las implicaciones económicas que puede tener esto, ¿no? Pues estábamos muy ocupados, muy atentos a los aranceles, estábamos muy atentos al tema de la migración, que bueno, no deja de ser importantes, sí, ambos temas, pero de repente nos sorprendieron con este asunto, y realmente venía también muy fuerte, y apenas nos estamos enterando que esto está ocurriendo, ¿no? En este caso. Pues vamos a hablar, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hablar ahora precisamente de las medidas preventivas que se pueden tomar dentro de las instituciones para evitar caer en estas redes que pudieran ser consideradas como organizaciones terroristas y que esto nos afecte, ¿no? En ese caso. Pero vamos a una pausa en este momento y después de la misma continuamos. Lo más relevante en pocas palabras. 27 de junio. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano de la Secretaría de Hacienda, la autorización de la Unión de Crédito con Creces, SADCB, para operar bajo el esquema de Unión de Crédito,
decisión que se basó en que con creces no logró desvirtuar la casual de revocación por la que había sido previamente emplazada, lo que indica que incumplió con las condiciones requeridas para mantener su autorización. Como consecuencia, la entidad quedó impedida para realizar operaciones financieras y deberá iniciar su proceso de disolución y liquidación. 29 de junio. A partir del día 1 de julio de 2025, los repartidores y conductores de plataformas como Didi, Uber y Rappi serán formalmente incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social bajo un programa piloto que se extenderá hasta el día 31 de diciembre, como parte de la reforma laboral dirigida a regular el trabajo en aplicaciones digitales. Sin embargo, el SAT ha aclarado que este cambio no alterará su situación tributaria actual. Seguirán pagando impuestos como personas físicas sin modificaciones en sus obligaciones fiscales. El SAT y la Secretaría del Trabajo han establecido canales de atención para orientar a los trabajadores sobre estos ajustes. Recuerde que el SAT amplió el plazo hasta el día 31 de julio de 2025 para que las personas físicas con saldo a favor presenten su declaración anual 2024 y puedan tramitar la devolución automática siempre que cumplan con ciertos requisitos. Las personas físicas deben enviar su contabilidad de mayo 2025 entre el 1 y el 7 de julio, corregido en caso de día inhábil. Fuente: Diario Oficial de la Federación. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 860, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable, financiero y de prevención de lavado de dinero. Ante la relevancia del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2025-2030, Jorge Santamaría García nos ofrece un puntual análisis a fondo de lo que este representa, así como sus características, antecedentes, retos y perspectivas. De igual manera, Carlos Alberto Burgoa Toledo aborda un tema que ha impactado en muchos contribuyentes a últimas fechas: el CFDI con pago en una exhibición, su pago el día de su emisión y las confusiones que esto genera en auditorías e invitaciones de la autoridad. Además, Salvador Rotter Aubanel y Alma Fernanda Rotter Zárraga nos traen a la mesa todo el detalle, fundamentos y perspectivas del reparto de utilidades por parte de los patrones personas físicas, el cual se lleva a cabo en este mes de junio. Y también encontraremos temas como la devolución del saldo a favor de personas físicas y sus desafíos en 2025, los estímulos fiscales vistos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la tercera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2025, el acuerdo que sujeta al requisito de aviso automático de exportación y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 860 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Pues ya estamos de regreso y le vamos a pedir a la doctora Nitzia que nos haga la pregunta para que obtengan una suscripción semestral a la revista Consultorio Fiscal. Recuerden que es llamando a los números telefónicos que aparecen en su pantalla y por redes sociales a las personas que nos están viendo en este momento a través de las mismas. ¿Cuál es el nombre de las 3 instituciones financieras mexicanas señaladas por FinCEN como sospechosas de operaciones de lavado de dinero? Perfecto, entonces respondan la pregunta y llévense una de estas 4 suscripciones semestrales a la revista Consultorio Fiscal que edita la Facultad de Contaduría y Administración. Pues bueno, hablábamos de que esto obviamente está inmerso en el tema del lavado de dinero, pero no es exclusivo el tema del lavado de dinero.
tenemos que ver cómo operamos, cómo evitamos caer en este tipo de situaciones, porque obviamente puede haber personas que sí le ven dinero, pero puede haber empresas que ni siquiera sepan que están metidas en esto y se vean implicadas indirectamente por la actividad económica que desarrollan con las que están catalogadas como empresas o señaladas como empresas dentro de estas listas que emite el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué medidas? Ya hablaron de la OFAC, de las listas de la OFAC. ¿Qué otras medidas propondrían, Víctor? Puedo poner un ejemplo que salió en la prensa hace un par de meses. Hay un grupo delictivo en Michoacán que se llama Los Viagras. Y entre muchas cosas que hacen estos señores, lo que hacen es robarse el equipo de telecomunicación de Telmex para vender a varias veces el precio el servicio de internet a comunidades muy aisladas y muy pobres. Es extorsión, ¿no? Pero uno se pregunta, bueno, si con la tecnología que se tiene hoy día, si Telmex vio que se robaron antenas, vio que se robaron los routers de internet, pues ¿por qué no los desconectó? Y ahí es un claro ejemplo de que quizás Telmex no se estaba dando cuenta que estaba facilitando una actividad delictiva de los Viagras en estas comunidades aisladas. Esos son los filtros y los controles que van a tener que poner ciertas empresas para evitar que esto suceda. Esto salió en los periódicos hace un par de meses. Estoy seguro que ya la empresa ya tomó acción en esto. Pero se nota que no sabían que esto estaba sucediendo. Y esto puede tener repercusiones graves ante lo que estamos viendo con las instituciones bancarias hoy día, ¿no? Así es. Para los bancos y para las casas de bolsa, si tú trabajas con una empresa extranjera americana, particularmente las americanas o europea, te vas a dar cuenta que te piden un montón de información y son procesos tediosos, inclusive para firmar un contrato de apertura de una cuenta. Son tediosos precisamente porque juntan información y te investigan para cerciorarse de ellos que no estás cayendo en una situación ilícita. Las empresas, las financieras y las empresas bancarias medianas y pequeñas no tienen esos controles. Y ahora las fintechs, por ejemplo, que te abren una cuenta nada más con una selfie y mandando tu INE, pues van a tener que poner controles similares a los bancos porque quizás ellas también puedan estar cayendo en ilícitos sin darse cuenta. Así es. No sé si quieres agregar algo en este tema. Sí, yo creo que hay que verlo desde varios puntos de vista, por ejemplo, clientes, proveedores y qué servicios podemos contratar. Clientes y proveedores habrá que identificarlos, pero también los controles es para no incurrir en dolo en el sentido de la empresa tener conocimiento de que el cliente o el proveedor participa en una actividad ilícita y pues yo por seguir haciendo negocios, por seguir teniendo ingresos, continúo con esos negocios. Tendré que tener controles en la medida de poder identificar esos clientes, ver su actividad, ver la procedencia de sus recursos, lo mismo con consejeros, etcétera. Y en el caso que bien mencionan de las empresas pequeñas y medianas, que esos controles pueden llegar a ser costosos, pero sí pueden tomar medidas en términos de, por ejemplo, los socios, en términos de documentar procesos, documentar quién es esa clientela, porque yo no puedo tener conocimiento de todo lo que hace mi resto de clientes y proveedores, pero sí puedo documentar lo que estoy haciendo con ellos y en qué medida eso me va a servir de protección. Y finalmente, a las empresas fintech, por ejemplo, o a otras empresas del sistema financiero mexicano, ellos pueden contratar servicios adicionales que hoy en día con la tecnología se dedican a identificar, a ver si mi cliente, ese que me mandó la selfie, pues sí es real, no me está mandando un video que no existe o hecho con inteligencia artificial. Entonces sí pueden tomar esas medidas de seguridad y digo, las instituciones financieras me parece que tienen el capital suficiente para empezar a invertir en ello. Es lo que les iba a decir, bueno, los bancos, las instituciones financieras pequeñas o medianas, suena difícil que implementen estos controles, pero si eso es difícil en un banco o en una institución financiera mediana, yo quiero ver el resto de las empresas que la economía mexicana es en su mayoría empresa pequeña y mediana.
para empezar, no existe la conciencia de lo que puede implicar esto y que esto los puede arrastrar en este tipo de situaciones. Y pues creo que tiene precisamente la idea de tratar estos temas de manera abierta, porque la gente tiene que entender en lo que se puede ver envuelto por no tener este tipo de cuidados, sino empezar pues a cambiar su forma de hacer negocios en ese caso, ¿no? Precisamente tenemos algunos saludos de algunas personas que nos ven desde Teotihuacán. María de la Luz Ramos Díaz dice, buen día. En caso de que le esté rentando a una de estas personas, ¿qué implicaciones puedo tener? ¿Qué medidas preventivas puedo tomar? Bueno, en el contrato se puede poner una cláusula de que en caso de actividades ilícitas de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, están utilizando la casa para actividades de ese estilo, de manera inmediata puedo rescindir el contrato, ¿no? Y eso sí es relevante, estábamos comentando en la mesa, que pues eso puede llevar a que te quiten la casa. Entonces, pues poner un clausulado en ese sentido y por supuesto pedirle la documentación de identificación a quien le voy a rentar. Ahora hay empresas especializadas en eso, ¿no? Inmobiliarias que se dedican a ello, a identificar el cliente, por algunos montos en la nueva ley de recursos de procedencia ilícita se va a tener que identificar a ese cliente y tener su expediente completo y registrar esa operación y además pues en esa documentación, en esa identificación del cliente, no solo es recibir esa documentación, sino verificar que, por ejemplo, el comprobante de domicilio que me dé, el aval que me esté dando, realmente existe. O sea, no nada más es tener la documentación y ahí me la quedo, sino verificar la existencia de esa información que me están dando. Bueno, se está creando ahorita la CURP biométrica, ¿no? Claro. Por ejemplo, pero también estamos inmersos en un ambiente de inteligencia artificial que apenas estamos viendo la punta del iceberg y que nos da miedo, ¿no? Lo que hemos visto de cómo pueden transformar cosas o crear cosas que realmente no existieron, ¿no? O sea, es muy fácil engañar a la gente, ¿no? En un momento determinado. Pero bueno, pues ahí está. Andrés Molina Chávez, dice buenos días, saludos especiales a nuestros invitados. Dice, en caso de detectar que está operando con una persona listada en OFAC, lo ideal sería parar la operación con esta, pero se tendría que emitir algún tipo de reporte. ¿Y a quién? Creo que ya lo mencionaste, pero si quieres repetirlo, por favor. Sí, si eres una institución financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y a la UIF. Si eres una institución de seguros, tienes que hacerlo a la Comisión de Seguros y a la UIF también. Uh-huh. Y si eres cualquier persona, a la UIF directamente. Sí. Ajá. Bueno, aquí tenemos al contador público Alfredo Gallegos León. Dice, saludos desde la ciudad de Francisco Ignacio Madero González, apóstol de la democracia, corazón de la laguna, municipio del Estado Independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, de los Estados Unidos mexicanos, como país de origen en el centro del universo. Bueno, saludos. También de Elizabeth Arisbe. Bueno, son las preguntas y comentarios que tenemos más. Diego Olvera dice, además de las listas OFAC, FinCEN y las listas negras del SAT, ¿existen otras listas y o fuentes como reportes, criterios, documentos u otro que permita decidir qué es riesgoso y por qué el hacer negocio y estar relacionado de alguna forma con ciertas personas físicas o morales? Gracias de antemano también. En Canadá existe un listado también de personas reportadas y la Unión Europea también publica uno. Hay servicios que te permiten alertas cuando se agregan personas en tu área geográfica, que te lleguen por correo electrónico para que las puedas consultar. No tienes que estar buscando todos los sitios de internet. Puedes contratar un servicio de alertas de todas estas instituciones para que tú estés automáticamente actualizado. Ya. Saludos también de Verónica Fernández y pues son creo que las preguntas y comentarios que tenemos hasta ahorita, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de todas estas medidas preventivas que hay que, y bueno, estas listas y controles que hay que implementar. Hablábamos del compliance, que pues es establecer estos tipos de sistemas de controles dentro de las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, con operaciones más sofisticadas en ese sentido. Ahora, en este contexto, pues esto obviamente va a bajar las calificaciones que podrían tener estas instituciones. También va a afectar la calificación que tiene México o no.
¿Cómo afectaría esto la negociación con el TEMEC, la inversión extranjera directa? ¿Qué puede pasar en este sentido? En el caso de las instituciones bancarias que fueron afectadas, no afecta la calificación de México. Sí va a tener una repercusión en la discusión del Tratado de Libre Comercio, porque se tiene que tener un sistema legal y regulatorio acorde a las necesidades de nuestro principal mercado de mercancías y de transacciones financieras, para que pueda haber esta seguridad de las empresas extranjeras y mexicanas que operan en el ecosistema del Tratado de Libre Comercio. Si lo que pudiera afectar la calificación soberana son básicamente dos cosas hoy día. El que no se pueda corregir el déficit fiscal tan profundo que tenemos, que básicamente nos fuimos al doble de lo que es razonable en niveles internacionales, y que ya el gobierno está trabajando en ello, pero no lo está haciendo con la velocidad que esperan las calificadoras, pueden bajarle la calificación por eso. Y la otra es si cambia radicalmente nuestra situación de comercio exterior con Estados Unidos, porque hoy hay 700 instituciones, particularmente sindicatos, que están diciendo o cambia México radicalmente o Estados Unidos se tiene que salir. Entonces sí existe la posibilidad de que perdamos el Tratado de Libre Comercio, lo cual sería desastroso para México porque se colapsa la inversión, de por sí no tenemos hoy día. O si cambia radicalmente las condiciones del Tratado de Libre Comercio y ya no se tenga este flujo tan natural que teníamos de inversión y de comercio con Estados Unidos. Esos dos pilares son los que sostienen hoy día la calificación donde está, y cualquiera de los dos nos puede llevar a perder cuando menos un escalón de la calificación, y ya nos pondría en el límite del grado de inversión, porque cuando bajas de BBB-, que es donde nos tiene puesto Fitch, a BB+, pues la deuda mexicana se convierte en un bono chatarra. La calificación pues afectó a los bancos, ¿no? En la materia de su emisión de deuda, la degradaron un poco con perspectiva negativa, esperando justamente la resolución sobre la intervención administrativa. En términos del TEMEC, a mí me parece que serían dos capítulos los que fundamentalmente sería relevante observar la negociación. Una parte es el capítulo de servicios financieros y la otra es la de comercio electrónico, que fue un capítulo nuevo. ¿Por qué? Porque en ese capítulo algo relevante que se estaba observando es ligar una política nacional de ciberseguridad, lo cual Estados Unidos la tiene, nosotros no la hemos desarrollado. O sea, tenemos directrices, pero no como política nacional. Y en esos términos nos puede ayudar no solo para cuando nos roban los datos en nuestro dispositivo, sino precisamente de estas transferencias electrónicas que a partir del sistema financiero se pudieran estar dando y ligando a una triangulación o a una empresa sospechosa de no solo lavado de dinero, no solo de financiamiento del terrorismo, sino hay un concepto todavía más amplio que son flujos financieros ilícitos. Porque a lo mejor para mí el comprar piratería, el comprar ropa que es de marca pero que lo estoy comprando fuera de un mercadillo, pareciera que yo no estoy contribuyendo a terrorismo, a financiamiento del terrorismo, pero a lo mejor sí lo estoy haciendo porque no sabemos qué hacen con esos recursos. Entonces, flujos financieros ilícitos pueden proceder de N actividades y entonces eso será importante y relevante en la palestra de la negociación, porque si no emparejamos esas cosas, efectivamente Estados Unidos puede tomar la posición de, pues entonces restrinjo aún más las operaciones, las actividades que voy a realizar, o te voy a pedir más el cumplimiento de ciertos elementos para poder seguir comerciando contigo. En ese sentido. Ahora, en este gobierno se creó la nueva agencia de telecomunicaciones, que es la que está reorganizando en teoría el gobierno federal y cambió de entrada el tema del SAT, está viendo toda la trazabilidad de operaciones, en teoría. Pero obviamente esto es una actividad pues faraónica, porque
realmente está digitalizando muchas cosas que a lo mejor antes no estaban digitalizadas. Cambió también la operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, creó la llave federal, la llave MX a nivel federal. Se ha hablado al principio de cuando también en enero, cuando empezaron a presentar todos estos cambios de lo que era el programa de gobierno, se mencionó que se iba a controlar el catastro a nivel federal y el registro público de la propiedad a nivel federal, lo cual pues de alguna manera pues sí podría darle, por ejemplo, al SAT más herramientas para comparar cuánto pago de impuestos contra cuánto es mi patrimonio, ¿no? O sea, porque efectivamente al no tener ese control, pues no sé qué propiedades tengo contra lo que estoy pagando de impuestos, y mucha gente se les va en ese sentido, ¿no? Entonces, veremos, son cambios que tienen implementado, pero entonces esto tendría que tener, pues tendrían que reorganizar el cambio, obviamente considerando todo esto que en un momento determinado Estados Unidos pueda solicitar para continuar con el TEMEC, ¿no? En este caso, ¿no? Este tipo de controles que a lo mejor ahorita no están implementados tendrían que reconsiderarlos en este nuevo plan de gobierno, ¿no? En materia de telecomunicaciones. Sí, sobre todo la digitalización de mucha documentación, registro civil que también está retrasado. También creo que pendían por el control a nivel federal del registro civil. Ajá. Así es, entonces me parece que la digitalización a la par de una simplificación administrativa de trámites, eso es lo que permitiría dar mayor seguimiento y fortalecer a la autoridad para encontrar esas vertientes por las cuales los flujos ilícitos se están colando, ¿no? Me parece. Ahora, esto implicaría que la gente estuviera también más, aparte de más controlada por todos estos controles a nivel federal que estamos mencionando, que estuviera también más familiarizada con dentro más del sistema financiero, que fuera más formal la economía, porque también el problema que hemos tenido es la informalidad, y que la economía estuviera más bancarizada en ese sentido, obviamente con mayores controles, no nada más como dicen, pues te tomo una foto y ya estás dentro del sistema financiero en ese caso, ¿no? Que de alguna manera todas las operaciones se fiscalizaran más fácilmente porque se llevaran a través del sistema financiero en un momento determinado, ¿no? ¿Qué tanto ha crecido la bancarización en México en este caso, en estos últimos años? No a la velocidad que se necesita. Sí ha habido avances, sobre todo por las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, pero el mayor obstáculo que tenemos en México es que la mitad de la población está en economía informal. Ajá. Y es una economía básicamente del uso de efectivo. Y eso favorece el lavado de dinero para empezar, ¿no? Y no paga impuestos. Así es. Y eso te explica por qué la recaudación de impuestos en México es tan baja, no solamente comparada con la OECD, sino también con otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina. Es un gran reto, es muy difícil poder incorporar a esta gran cantidad de personas a la economía formal, pero es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para poderlo hacer. Y nosotros también como ciudadanos, porque hay mucha polémica ahora con esta digitalización de la identidad, también tenemos que trabajar nosotros y cooperar en buscar una herramienta tecnológica que ayude a evitar el robo de identidad. Hoy día hasta las credenciales del INE se pueden comprar en listados que han sido robados. Y todo el mundo dependemos de nuestra credencial del INE, ¿no? Y tenemos que tener conciencia de lo que es la protección de nuestra identidad, ¿no? Sí, y ahora ya me acabo de dar cuenta que hasta la tarjeta del INAPAM ya es la segunda identificación de preferencia por las instituciones bancarias por la cantidad de documentos que te piden y en la foto. O sea, ya tenemos documentos biométricos que en ciertas credenciales que utilizamos todos los días. Y yo creo que tenemos que tener confianza de que estas herramientas se van a utilizar adecuadamente por parte de las entidades gubernamentales y que nos pueden ayudar a protegernos de operaciones ilícitas. Así es. En materia de inclusión como tal, los datos de 2012, que fue la primera encuesta de inclusión. Es un libro sobre inclusión financiera, particularmente. Inclusión financiera, así es. De 2012 a 2021 sí fue un gran avance, pero hay que considerar algo.
de 2018 a la fecha, el gran avance está basado en gente que tuvo que sacar una cuenta bancaria para recibir algún beneficio social, alguna beca, alguna pensión, etcétera. Y lo que ahora también nos importa es otra cosa, no solo que tengan el acceso a una cuenta, que la utilicen de manera efectiva para su toma de decisiones. Entonces ya la inclusión ya no es solo ver el número de cuentas, sino el uso efectivo y que se utilice para sus decisiones, para su salud financiera, que ya es un nuevo concepto, es la evolución en ese sentido. Me parece entonces que la inclusión financiera en este sentido tiene que ligarse a formar a la gente de cómo le puede ayudar y cómo la formalidad también nos puede dar beneficios. La formalidad no es solo pagar impuestos, la formalidad es que puedo tener deducciones, la formalidad es que le puedo dar prestaciones a los trabajadores, la formalidad es que puedo firmar contratos con el gobierno federal. La formalidad nos brinda beneficios y yo creo que necesitamos educación, ya no solo financiera, económica, para mostrar que la formalidad contribuye para que crezcamos todos, no solo mi pequeña empresa, la gran empresa, sino como tal la producción total en el país. Tenemos algunas respuestas a la pregunta que hicimos, correctas, de Hugo Popoca. Alguna felicitación por parte de María de la Luz Ramos Díaz, que le gusta mucho el programa. Por parte de Diego Olvera, ¿cuál sería el fundamento legal para sustentar mis controles y filtros para justificar ante el cliente y el proveedor y evitar sus molestias, incluso perder el negocio con ellos? Gracias por su respuesta. Bueno, a nivel, en la ley, en el Código Penal se habla de una disminución de penas. Hay un artículo, no tengo los artículos, se los anoto en las respuestas, que dicen que si hay un sistema de control dentro de la empresa que aminore la posibilidad de que se cometa algún ilícito, las penas se pueden reducir. Esto viene del Código Penal Federal. También viene en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. En la ley, bueno, en otra ley de carácter administrativo, en la otra ley también hay una reducción de multas de carácter administrativo si también demuestra que la empresa tenía implementados estos controles. Entonces sí hay disminución de sanciones si establece estos controles que de alguna manera estarían ligados a lo que conocemos o hablamos como compliance, ¿no? Entonces el compliance sí tiene un fundamento legal que de alguna manera lo hace necesario y recomendable para, en caso de que se cometa algo, se ve inmersa en la comisión de algún delito o una falta de carácter administrativo, pues puedan, que sería, por ejemplo, corrupción o que se paguen, se quiera sobornar a alguna persona, etcétera, y se vean inmersas en esto, hay una disminución de sanciones. También está en una ley también, al final les paso los artículos en particular, pero sí existe un fundamento legal que de alguna manera promueve la creación de estos controles dentro de las empresas para que en caso de que se vean inmersas en esto, se disminuyan los efectos nocivos para la empresa, ¿no? Ahora, esto, pues obviamente estamos hablando pues de la informalidad, de que tiene que cambiar el ambiente de negocios en México, se tiene que establecer controles con clientes y proveedores, eso tiene que hacer la economía más formal, obviamente esto pues, tiene que detonar un mejor pago de impuestos, una mejor recaudación, porque siempre parece que pagamos mucho, que el gobierno es muy molesto, pero no es ni lo mínimo que tendría que ser, o sea, se está quedando corto el gobierno en este sentido, ¿no? Y sí, de hecho, creo que la recaudación en la OCDE, la más alta es Italia, es el casi 40%, y nosotros estamos exactamente a la mitad, y hemos subido, ¿no? En porcentaje, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero esto, pues obviamente, independientemente de la negociación del tema, que es un tema absolutamente relevante, porque el 80% de lo que exportamos se va a Estados Unidos, pues también tiene que ver con la atracción de inversiones a México. ¿Qué tanto puede afectar que las empresas a nivel mundial quieran invertir o no en México con este tipo de situaciones que, bueno, están señaladas por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Nos complica la situación porque si vemos el año pasado, cuando empezaron a pasar las reformas constitucionales, particularmente para la reforma judicial y para la desaparición de los reguladores de los organismos autónomos, empezó a caer la inversión extranjera directa y la doméstica. Y acabamos
2024 con un nivel muy, muy bajo, desde 2006 no se veía, de inversión extranjera directa nueva. Y para no confundir mucho a la gente, hay 3 componentes dentro de la inversión extranjera directa: las nuevas inversiones, la reinversión de utilidades y las cuentas intercompañía. Lo que es flujo de efectivo, lo que cuenta como dinero que ingresa a México, son las nuevas inversiones y las cuentas intercompañía, porque la reinversión de utilidades está en el capital de las empresas. ¿Sí? Está como utilidades retenidas, eso no tiene control el gobierno ni nadie de eso, solamente las empresas. La inversión extranjera directa nueva y las cuentas intercompañía en 2024 fueron las más bajas desde 2006 y ha mejorado ligeramente en este año, pero no se ve que pueda llegar a los flujos tradicionales de 10, 15 mil millones de dólares que teníamos hace unos 5 años. Perfecto. Pues se nos está acabando el tiempo, prácticamente se nos fue. Un comentario final, Nietzsche. Pues simplemente que consideren que en materia de cumplimiento las empresas no solo deben de considerar la normativa, sino pueden ellos imponer una política o un manual interno donde ellos definen las directrices y lo que van a solicitar para ello. Perfecto. Víctor, un comentario muy rápido. Compliance es un dolor de cabeza, me ha tocado vivir en instituciones extranjeras durante muchos años, pero a final de cuentas está diseñado para proteger a la institución y a los empleados de eso y a los clientes. Es una molestia, pero es para el bien de todos. Perfecto, pues ese fue nuestro tema del día de hoy, nuestro dolor de cabeza el día de hoy, los que vienen, porque realmente va a tener que cambiar la forma de hacer negocios en México, ¿no? Y el gobierno pues tiene que tomar cartas también en el asunto. Pues les agradecemos nuevamente su apoyo y que nos hayan acompañado a lo largo de esta emisión, y les recordamos que tenemos una cita la próxima semana aquí en su programa Consultorio Fiscal. Nuevamente gracias al IMEF, nuevamente gracias doctora. Gracias, Víctor, en lo personal, por el apoyo para este programa. Aquí nos vemos.